Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión, un compendio de las informaciones más importantes que han acaecido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Yo soy Edmundo Ledesma y para mí es todo un placer compartir con ustedes la actualidad. El desdichado mini discurso de 4 minutos y 1 segundos de José Ignacio Paliza, presidente del PRM, en el cual reconoce de manera implícita y hasta explícita la vinculación del PRM con el narcotráfico. Advierte que vienen más casos, pretende también embarrar a los partidos de oposición, que quiere decir que no es un problema interno del PRM, sino que es un problema sistémico, entre otras cosas, que muchos han deplorado el hecho de que en vez de pedir disculpas, lo que hizo fue lucir prepotente y querer administrar las culpas que pertenecen al PRM. Ha causado, por supuesto, tal y como estoy explicando, mucha controversia. Esa controversia llegó al seno de la Cámara de Diputados, donde hay un enfrentamiento de visiones de parte de la oposición con respecto a los dirigentes, a los diputados oficialistas. Vamos a ver este interesante reportaje. Por eso hemos suspendido y expulsado de forma categórica todo el implicado. En torno a la propuesta del presidente del PRM para que los partidos políticos sean sujeto obligado para explicar el origen de los fondos de sus aspirantes, los opositores afirman que la fiebre no está en la sábana, sino en su propia culpa. Y el señor presidente del Partido Revolucionario Moderno tenía que darse en el pecho porque lo que él hizo fue un mea culpa anoche, pero no se dio en el pecho porque eres el presidente del partido. Por él pasaron todas las candidaturas de ese partido que hoy están dando problemas. Es una irresponsabilidad mayúscula querer culpar a otros partidos en otro tiempo por lo que le está sucediendo en este momento. El presidente del Partido Revolucionario Moderno perdió una oportunidad de oro, primero de pedir perdón a la población, porque justamente él es el presidente del partido. Es en su presidencia que todos los que han sido extraditados, y como él dice, otros que vendrán, él fue que lo anunció, lo hicieron en su presidencia de su partido, del único partido que ha sido, en este caso, objeto de que diputados, funcionarios públicos, asesores del gobierno hayan sido extraditados, pedidos en extradición. Mientras que la diputada Soraya Suárez del partido oficialista expresó que Paliza debió pedirle disculpa al país por haber permitido una boleta con gente ligadas a negocios ilícitos. Faltó pedirle excusas al país, que el Partido Revolucionario Moderno le pidiera excusas al país por haberle presentado una boleta donde hay tantas personas cuestionadas y ya otras extraditadas. Porque aquí todos fuimos víctimas. En las demarcaciones, distintas demarcaciones, hubo uno que otro o que otra que fue contra todo, con dinero sucio. Por su lado, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, manifiesta su respaldo a cualquier iniciativa que contribuya con adecentar la política dominicana. Yo pienso que es una iniciativa importante, pero que también la clase política debe evaluar la posibilidad de que se den brechas que permitan que los partidos políticos puedan depurar personas para antes de entrar en la boleta. Según ha trascendido, habrían otros personajes ligados al gobierno que serían extraditados por tráfico de drogas.
El tema del narcotráfico y la política calienta la pista en el Congreso Nacional. Hasta diputados del Partido Revolucionario Moderno entienden que esa organización debe pedirle perdón al país por permitir que en su boleta hayan personas de dinero de procedencia dudosa. En la Cámara de Diputados, Félix Montán, Hace de Media Noticias. Estoy de acuerdo con lo que dice Pacheco de que hay que depurar. Ahora, esas declaraciones, por ejemplo, lo que dijeron los candidatos, los diputados de la Fuerza del Pueblo y del PLD, que para mí tienen razón, pero es hasta normal que lo digan. Ahora, la declaración que dio la diputada Soraya Suárez, oye, eso es para que el PRM se dé en el pecho, porque ella está diciendo que ella misma fue víctima de su mismo partido y dirigentes de su partido, serios, con vocación de servicio, fueron víctimas de el financiamiento del narcotráfico de su mismo partido. Una vulgaridad. Entonces, fíjense una cosa. Dice Paliza que es lo que más risa, una risa irónica, pero al mismo tiempo indignación, como palabra que él mencionó en varias ocasiones en su mini alocución. Indignación, porque él pretende burlarse de la inteligencia de la gente. Y por ahí andan todos los seguidores del PRM queriendo tomarle el pelo a la gente, como que uno no piensa. Miren, si el PRLD hubiese sido un narcopartido como lo es el PRM, hoy estuvieran siendo sometidos a la justicia y extraditados dirigentes del PLD narcotraficantes. Porque digamos que es cierto que yo tengo que creer, digamos que él está diciendo la verdad, que en la pasada gestión se le estaba ocultando y se estaba protegiendo a narcotraficantes del PLD. ¿Ustedes van a creer que es verdad que a la DEA, este gobierno, un gobierno cualquiera que sea de la República Dominicana esté en condiciones de esconder la información a la DEA, de boicotear las investigaciones de la DEA? ¿Pero quién va a querer semejante disparate? Pero vamos a decir que es verdad. Entonces quiere decir que los narcotraficantes del PLD y el PLD fueron tan perversamente inteligentes que en el 19, en el 20, cuando hubo cambio de gobierno, todos los narcotraficantes que eran del PLD inmediatamente pasaron al PRM. Y que además los que no pasaron al PRM estaban siendo investigados anteriormente, pero que no se les podía detener porque el PLD le estaba dañando, estaba coartando, estaba guardando informaciones, estaba protegiendo a los narcotraficantes del PLD. Ellos en el 20 decidieron retirarse del narcotráfico. Y ahora los únicos que aparecen son los del PRM. Pero ven acá, hermano. Pero ven acá. Y somos imbéciles que somos. Entonces, definitivamente, el PRM lo que tiene que reconocer su culpa. Ahora, yo no estoy diciendo que no hayan miembros del bajo mundo que se hayan insertado en los otros partidos. Ahora, los otros partidos por lo menos evitaron que los narcotraficantes pasaran a ser parte del Estado, a ser regidores, diputados, etcétera, etcétera. En el día de ayer yo pasé una información donde Roberto Rosario dijo que se depuraba y lo propio dijo Francisco Javier García, se depuraba.
se hacía el intento, aunque pasara uno que otro por ahora, es una pandemia que hay, una barbaridad. Y eso es imperdonable, eso es inaceptable. Y mucho menos que venga Paliza con esa prepotencia, en vez de que ciertamente, como dijo, ya ni siquiera lo que dijo Rafael Castillo y lo que dijo Danilo Díaz, sino lo que dijo la propia diputada PRMista Soraya Suárez, debió de pedir perdón, porque la clase política ha sido afectada por el narcotráfico, los dirigentes narcotraficantes que introdujo el PRM en el sistema del partido. Y esa es la vergüenza y la deshonestidad imperdonable del PRM. José Dantes, que en el día de ayer colgó un tuit bastante fuerte respondiéndole a Paliza, dijo o cuestiona el financiamiento de la campaña de algunas provincias. Vamos a ver sus declaraciones. Ustedes sabían que... Fuerza del Pueblo habló de manera institucional en el día de ayer, cuando su encargado de asuntos jurídicos y miembro de la dirección política, Raúl Martínez, exigió a Paliza que revele los nombres de los miembros del PRM que van a ser extraditados, acorde a las propias declaraciones que dio Paliza en su mini discurso. Vamos a ver. El presidente del Partido Revolucionario Moderno y ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, en el día de ayer, en una locución televisada al país, se refirió a los numerosos casos de funcionarios electos que pertenecen al PRM, que han sido vinculados al narcotráfico y que han sido incluso extraditados hacia los Estados Unidos de América. Se trata de una situación escandalosa que ha generado una sentida preocupación en la sociedad dominicana. Nunca antes en la historia habíamos visto un partido de gobierno verse acosado por constantes casos de personas vinculadas al crimen organizado que juegan roles importantes en la organización. De manera que cuando el señor Paliza presentó su discurso al país, yo particularmente y muchos más esperábamos una disculpa. Esperábamos que presentara excusas a la sociedad dominicana por esta inconducta notoria de altos dirigentes del PRM. No obstante, esto no ocurrió y el señor Paliza decidió echarle la culpa a quienes han estado en el poder antes que el PRM con relación a situaciones que son de la exclusiva responsabilidad de los actuales incumbentes del poder. Más aún, el señor Paliza ha revelado que hay más funcionarios electos y dirigentes del PRM que podrían estar vinculados a casos de narcotráfico y al crimen organizado. El señor Paliza debe revelar al país quiénes son estas personas, debe acercarse al Ministerio Público para que tome las medidas del lugar y conduzca la investigación que corresponde si hay personas del gobierno que están vinculadas a actos ilícitos. Ha llegado la hora de que este gobierno asuma su responsabilidad con relación a un tema tan delicado que compromete la seguridad del país y la convivencia ciudadana. No hay duda de que en el PRM deben hacer una profunda introspección y profilaxis, porque cuando el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción penetran en esa medida en los estamentos de poder, es evidente que se pone en peligro el propio proceso democrático nacional. Dijo Paliza en su discurso que no son iguales. No somos iguales. No son iguales. Y es verdad que no son iguales. Es verdad que no son iguales. Porque mientras el PRM aupó, promovió, estimuló y lo buscó para que miembros del bajo mundo fueran candidatos a regidores, a diputados, a senadores, porque por ahí vienen senadores también que se van. Los partidos de oposición tomaron medidas para evitar que eso ocurriera. Vamos a ver las declaraciones en ese sentido que da Guillermo Guzmán Fermín.
Perfectamente de que el doctor Roberto Rosario, que era presidente de la Junta Central Electoral, enviaba, cuando habían elecciones municipales o elecciones generales, un listado de los precandidatos a cargos electivos y eran depurados tanto en la Policía Nacional como en la TNCD, en Interpol, que estaba también a cargo de la Policía Nacional, en la DEA, en la FBI, o sea, en los organismos de seguridad internacionales y nacionales, el DNI también, y ese reporte, con las investigaciones correspondientes, se enviaban de nuevo a la Junta Central Electoral y a su vez la Junta Central Electoral lo enviaba a los partidos correspondientes, a los partidos políticos correspondientes. Ya está en sus asuntos internos, separarlos de las candidaturas o no. Y yo realmente he visto que últimamente una situación muy embarazosa en el partido actual de gobierno, porque ya son muchos casos y realmente algo extraño ocurre. Recuerdo perfectamente. Miren, ciertamente estamos hablando de un escándalo sin precedentes, un bochorno. En cualquier otro país, un país que medianamente los políticos se respetaran, en vez de Paliza tratar esa engañifa, esbozar esa engañifa, hubiese pedido perdón y hubiese ipso facto renunciado por el daño que le hizo, porque él fue el que encabezó la organización de la boleta del PRM. Incluso hay informaciones de que el tema de Asua, de la Romana, no recuerdo dónde es, el que transitaron en estos días, ella impuso a esa candidata. Él la impuso a la candidata. Porque ella no era la candidata, perdió las encuestas y él la impuso. Y la que ganó fue el Tribunal Superior Electoral y tuvo ganancia de causa y aún así la impuso. Le dieron un premio de consolación y la mandaron, yo creo que de cónsul para otra, no sé para dónde. Entonces, él lo que debió fue de pedir excusa, no tratar de embarrar el sistema, no tratar de democratizar el problema y renunciar por el daño que le ha hecho el país y a su propio partido. Vamos a la pausa.